Saludos amigos y hermanos, que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Por la gracia del Todopoderoso nos encontramos nueva vez en su programa, su espacio Más cerca estoy. Hoy estaremos abordando una temática que al parecer ha sido una variación contemporánea del Evangelio, un Evangelio un tanto nuevo, y es lo que tiene que ver con la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Tiene en algún momento, podríamos decir, tiene algo parecido a lo de la predestinación, pero no es básicamente eso. Es una vez la persona acepta la salvación, pues es eternamente salvo. Ya no hay nada que revierta su condición, según creen algunos. ¿Qué nos dice la Biblia en este sentido? ¿Y qué puede traer confusión de esto a la mente de algunas personas? Eso lo vamos a ver en el tema de hoy. Una vez salvo, siempre salvos. Vamos a orar en este momento pidiendo la bendición del Todopoderoso. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, en esta hora te agradecemos por el don maravilloso de la vida, por la salvación que nos ofreces y por todo lo que podemos aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos así crecimiento en la gracia, por fortalecer la fe y cada día hacer que tu Santo Espíritu gane nuestros corazones para el reino. Te ruego, Señor, que en el estudio de este día tu Santo Espíritu nos dé luz, nos muestre la senda correcta y no solo la comprendamos, sino que estemos en capacidad de guiar a otros a esta comprensión y sacarlos del error. Te rogamos, Señor, que nos guíes y te ponemos en tus manos a cada persona, con cada situación, a cada persona de este listado que hemos compartido con nuestros amigos y hermanos. Nueva vez lo presentamos ante ti con la seguridad de que harás el milagro en cada vida y cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez por permanecer allí y aún tener el anhelo de crecer en la gracia por medio del estudio de la palabra. Una vez salvo, siempre salvo. Esta es una doctrina que surge casi de manera concomitante con la idea del Evangelio de la prosperidad. Sin embargo, lo que tiene que ver con una vez salvo, siempre salvo, de alguna manera ha sido una creencia que muchos han dejado filtrar a lo largo del tiempo. Entre sus creencias, muchas congregaciones, sobre todo aquellas que no están especialmente asociadas, sino que son de orden congregacionalistas, donde todo se dirige allí de manera local. Si la idea de su líder, de su pastor, de su líder religioso es esta de una vez salvo, siempre salvo, pues es también la idea que será de alguna manera encarnada por todos los miembros de esa congregación. Es ampliamente difundida, aún por los medios de comunicación masiva. Sus exponentes tratan de convencer a la persona de que una vez salvo, siempre salvo. Alguien podría decir, bueno, pero si alguien decide perseverar en el camino de la salvación y tiene la idea de que una vez salvo, siempre salvo, en ese caso no tendría nada de malo. Vamos a ver en qué condiciones esto pues tiende a ser pernicioso para lo que es la vida cristiana, la vida espiritual y sobre todo para la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Una vez salvo, siempre salvo. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 28, pareciera indicar, si sacamos el texto de su contexto, de que una vez salvo, la persona siempre salva. Mira lo que dice. Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y alguien podría decir, ahí está, vienen a Jesús, Jesús le da vida eterna y nadie la puede arrebatar de la mano de Jesús. Así que una vez salvo, siempre salvo. ¿Será eso realmente lo que está diciendo? ¿Cuántos han venido a Cristo a lo largo de la historia de la iglesia cristiana y luego de venir a Él, luego de gustar, como dice el apóstol en Hebreo, de gustar las bendiciones de la salvación, de disfrutar de lo que es la salvación, cuántos no han apostatado? ¿Y cuántos no se han ido al camino de perdición y se han convertido después en los más acérrimos enemigos de la verdad de Dios y de su pueblo? ¿Qué es realmente lo que está diciendo Cristo con esto de que nadie las arrebatará de su mano? Es así.
tú mismo, amigo y hermano, si has venido a Cristo, si has ido al Señor y te has colocado en las manos de Él, de la mano de Cristo nadie puede arrebatarte, ni siquiera el diablo. Pero eso sí, mientras estás en las manos de Cristo. Eso es como dejar a una persona en un área posiblemente de parqueo o en un área desolada donde la persona se queda encerrada en el auto. Ahí está encerrada en el auto una cerradura del lado interior y la persona está allí con seguridad. Nadie desde afuera puede venir y abrir la puerta para hacerle daño o para robarle porque está cerrado por dentro. Pero ¿qué tal si la persona misma abre la puerta? Si la persona abre la puerta o si la persona además de abrir la puerta sale, ya no está en el lugar donde tenía brindada la seguridad o donde se sentía blindado. Y esto es lo mismo que ocurre con la persona. Cuando va a las manos de Cristo, mientras está en las manos de Cristo, está seguro, tiene vida eterna y nadie puede arrebatarlo de las manos de Cristo porque Cristo lo defiende, porque está en sus manos. Ahora, cuando la persona de manera individual toma la decisión de salir de las manos de Jesús. Recuerde la figura que usa el apóstol. Dice que el diablo anda alrededor. Mire, no está diciendo entra y sabotea lo que el Señor Jesús tiene guardado, protegido, salvado. No, el león que representa al enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Eso significa que como está en derredor, si alguien sale de la zona de seguridad, si alguien sale de las manos de Cristo, entonces sería presa fácil del enemigo. Es por esto que normalmente cuando una persona pues está comenzando a andar por sendas extraviadas, de alguna manera está comenzando a deslizarse de la zona de seguridad, hay quienes dicen fulano o fulana tiene un pie dentro y un pie afuera de la iglesia, porque la senda por la que está transitando definitivamente está mostrando que se está saliendo de la mano del Señor, que se está saliendo de la zona de seguridad. Así que es importante entenderlo de esta manera. Claro, mis ovejas oyen mi voz, dice Cristo, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Dónde debemos estar entonces continuamente? En las manos de Cristo. Y es una decisión consciente que cada uno toma, que cada uno elige cada día temprano, desde que elige ponerse en las manos del Señor estudiando la palabra, orando, participando en las cosas que el Señor quiere que participemos, además de ir a los lugares donde el Espíritu Santo también estará con nosotros. Es importante, así que esto es lo que el Señor Jesús está diciendo con esta declaración. En esta idea de una vez salvo, siempre salvo, dice el resumen de esa creencia de una vez salvo, siempre salvo en aquellos que la sostienen, que no hay nada que la persona pueda hacer que cause que Dios, número uno, le salve. Note que en un enunciado en la primera parte puede tener razón, pero luego dice, y definitivamente no hay nada que tú puedas hacer que pudiera permitir a Dios que te quite la salvación. O sea, tú puedes hacer y elegir lo que tú quieras y ya Dios no puede. Estaría de alguna manera Dios obligado, termina diciendo esta teoría, porque una vez que obtienes la salvación, Dios está obligado por toda la eternidad y ya no puede tomarte de nuevo la salvación que te ha dado. O sea, de alguna manera está indicando que Dios es hecho de alguna manera cautivo, prisionero de una promesa que él ha hecho, ya no puede desligarse, no puede deshacerse. Una vez le ha dado a la persona la salvación porque decidió creer en Cristo, aceptarlo o confesar sus pecados, ya esa persona tiene la salvación de manera irrevocable. Eso es lo que indica esa creencia, esa doctrina. Ya hemos visto en el ejemplo de estar en las manos de Cristo, de donde nadie nos puede arrebatar, ni siquiera el diablo, cómo existe la posibilidad de que nosotros mismos tomemos la decisión de salir de las manos de Cristo, de la zona de seguridad, porque aquí entra entonces en juego lo que es el libre albedrío, lo que es la libertad de tomar decisiones, de elegir. Y en esa creencia de sostener que Dios está obligado a salvar a una persona que ya eligió la salvación, independientemente de que la persona vuelva atrás, de que la persona se haya descarriado, de que ya no ande más con Cristo, de que esté en contra de él, porque Jesús mismo dijo, el que no es conmigo, contra mí es.
Eso tiene varios problemas, sostener esa idea, esa creencia, esa doctrina, que podemos verlo a la luz de la Biblia. Por ejemplo, que una vez salvo, siempre salvo, no ofrece una definición clara de lo que es un cristiano. Porque si una persona, una vez salva, siempre será salva independientemente de la actitud que tenga, de las decisiones y elecciones que haga, entonces andando nosotros en el mundo, caminando por las calles de este planeta, no sabríamos quién es creyente, quién no. No podríamos hacer diferencia entre una cosa y otra. Algunos dicen que la oración del pecador cuando va a Cristo, de aquellos que sostienen esa teoría, aquella oración que le dice al Señor Jesús que estás arrepentido de tus pecados, que ya de alguna manera le agradeces por la salvación que Él te ha dado, eso es suficiente y eso te hace eternamente salvo. Consecuentemente, pues eso reduce de alguna manera la idea de que serías eternamente salvo sin ninguna responsabilidad delante de Dios, sin ningún tipo de cambio de vida también. En otras palabras, que somos salvos porque decidimos en un momento ser salvos y ya. Oiga, ¿a qué le están atribuyendo la salvación? A que decidimos ser salvos y ya Dios tiene que aceptar eso y de manera irrevocable. Y la única forma que ya podemos nosotros obtener la salvación es simplemente creyendo eso que hemos entendido, independientemente de lo que hagamos de allí en adelante. Pero aquí en esta forma de salvación no existe el arrepentimiento. No existe. Puede haber una frase donde le diga, Señor, te agradezco por haberme salvado, pero no existe tal cosa como el arrepentimiento. Pasa por alto lo que dice la Biblia en palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, donde dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto plantea realmente un cambio radical. Un cambio de 180 grados, que lo hace el creyente con la ayuda de Cristo, que sin Cristo nada puede hacer, eso es cierto. Jesús mismo dijo, yo soy la vid o el tronco, y ustedes los pámpanos o las ramas, separados de mí, nada podéis hacer. Es cierto, es en Cristo, todo lo que vamos a hacer es en Cristo, porque de hecho dice la palabra en Romanos 14:23, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Debe venir como resultado de esa relación salvadora con Cristo. La Biblia enseña el arrepentimiento de principio a fin. Así enseña la Biblia el arrepentimiento como una parte integral de la salvación. De hecho, cuando ese grupo de personas reunidos frente al aposento alto en Jerusalén, en la plaza allí, el día de Pentecostés, al escuchar el mensaje y ser compungidos de corazón, ser impactados por el mensaje, le dijeron a los apóstoles, varones galileos, ¿qué haremos? Noten que ellos no le dijeron, no, solamente agradezcanle a Dios por la salvación y ya son eternamente salvos. No le dijo así, le dijo, arrepentíos. Lo primero que le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y se arrepintieron y recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Y sabe entre quiénes personas estaban entre esos que se arrepintieron y que iniciaron el camino, recibieron de hecho la promesa de la vida eterna? Ahí estaban Ananías y Zafira, solo por mencionar un ejemplo. Dentro de esa iglesia primitiva, dentro de esos miembros que ingresaron a la iglesia, producto de esa predicación, allí estaban ellos, Ananías y Zafira. Y si has leído el capítulo 5 del libro de Hechos, conoces el final trágico de esa pareja de esposos, de esa pareja que tuvo una actitud diferente, distinta a la que se espera del creyente cuando está en plena maduración, cuando comprende y entiende lo que es su responsabilidad delante de Dios, cuando interpreta lo que es fidelidad a Dios por encima de todo, fidelidad total. Así que este es un caso que nos muestra que el hecho de una vez salvo, siempre salvo, no se sostiene con la enseñanza bíblica, y el ejemplo bíblico nos muestra que no basta un decirle lo siento Señor por haberte fallado y te agradezco por la salvación. No basta con eso, sino que Dios definitivamente pues anhela que nosotros tengamos un cambio de actitud, que volvamos hacia Él. Hay algo que el ser humano tiene que hacer. La salvación es un regalo, pero tiene que ser aceptada. Si tú le ofreces un regalo a una persona y la persona te deja con las manos extendidas, te están dando una muestra de desprecio. Está rechazando el ofrecimiento.
y definitivamente no podrá tenerlo si no elige por sí mismo tomarlo. Así es la salvación, es gratuita, aunque no barata, le costó la vida al Hijo de Dios, pero es gratuita, es un don de Dios para que nadie se gloríe, pero hay que recibirlo, hay que estar dispuesto a aceptarlo, y por eso la Biblia recorre todo un camino haciendo la invitación al pecador de manera corporativa, como nación, como ciudad, como pueblo, pero también como persona, de manera individual. Recorre todo el camino tratando de convencer a la persona, y en eso dieron la vida a los apóstoles, sacrificaron su vida intentando que las personas se arrepintieran. ¿Podrían acaso estar dispuestos a ser martirizados, dar la vida por gente que una vez salva siempre salva, que ya no habrá forma? ¿Será eso posible? De ninguna manera. ¿Qué razón tendría alguien de ofrecer su vida en el altar del sacrificio, en lo que tiene que ver con el martirio, dar su vida por el Señor, si aún no testificando de Él, si aún no manteniéndose fiel, ya como quiera será salvo? Porque una vez salvo siempre salvo. No existiera ni siquiera un mártir en la historia de la iglesia cristiana de haber sido esta doctrina un planteamiento verídico desde el punto de vista bíblico. Definitivamente ni siquiera uno habría en la historia. Otro punto importante es el siguiente: en la Biblia hay un cambio que se promete, un cambio que ocurre en la vida de la persona, y ese cambio que ocurre en la vida de la persona, un cambio prometido, de hecho en la palabra, viene como consecuencia directa, es directamente proporcional al paso que la persona da. El paso que la persona da camino hacia justamente lo que es la salvación. Así, la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, enseña que con tan solo decirle a las personas que no tienen que hacer nada, después que aceptan al Señor no tienen que hacer nada, que ellos creen que eso causará de manera espontánea un entusiasmo y un agradecimiento a Dios que cambiarán su vida inmediatamente. O sea, las personas que promueven la idea y la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, viven continuamente diciéndole a sus seguidores que no tienen que hacer nada, y cuando ven a alguien queriendo hacer algún tipo de obra dentro de la vida cristiana que es un fruto del que ha sido salvo, le dicen, no, no tienes que hacer nada. O sea, viven prohibiéndole a la persona, tratando de irse al extremo para que la persona no caiga en el peligro de creer que está haciendo algo para salvarse, de que puede hacer algo por las obras, que puede salvarse. Entonces le prohíben. Ven a una persona realizando una obra de bien, le dicen, no, no tienes que hacer eso, olvídate. O es que tú ahora crees que haciendo eso te vas a salvar. O sea, noten lo que hacen, neutralizan la posibilidad de que la persona tenga un buen comportamiento, de que dé un buen fruto, cuando es lo que debe surgir de manera natural y no debe ser impedido. Los frutos no deben impedirse, porque deben venir como consecuencia de la persona haber aceptado al Señor y haber recibido la salvación. Recuerde, por ejemplo, lo que el Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 15. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Piense por un momento ahora de que estos que sostienen la idea de una vez salvo, siempre salvo, escuchen a Cristo decirle a sus discípulos que ya le habían aceptado, que ya tenían tiempo siguiéndole. Jesús le dice ahora, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Lo hubieran tildado de legalista, de estarle diciendo que guardaron los mandamientos para ser salvos. Le hubieran dicho eso, porque Jesús le está diciendo, denme una muestra de amor. Ustedes realmente confiesan que me aman, pero guarden mis mandamientos. O sea, hay un deber cristiano. La vida cristiana no es solo promesa, no es solo derecho a recibir la vida eterna, a recibir comer del árbol de la vida, a recibir todas las promesas de Dios. No, la vida cristiana tiene deberes que se espera que nosotros entonces cumplamos con ellos. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los que son así. ¿Sabe para qué? Para que anhelemos, aspiremos y marchemos en esa dirección. ¿Por qué dice bienaventurados los mansos? Porque ellos heredarán la tierra. Para que aquel que tiene la tendencia a airarse con facilidad, a sobresaltarse, a no mantener su espíritu en sujeción, medite claramente en que debe cultivar ese espíritu calmo en el nombre del Señor, porque los mansos son los que heredarán el reino de los cielos. Así que Jesús hoy también nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿qué tal la conversación de Cristo con el joven rico? Cuando el joven rico le dice, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Yo quiero heredar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer?
Si una vez salvo, siempre salvo, Cristo le hubiera dicho, no, sencillamente acepta la salvación y ya eso es todo. Acéptala y ya, no más. ¿Sabe lo que Cristo le dice? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le preguntó, ¿pero cuáles, Señor? Y Jesús le enumeró allí, les habló específicamente lo que está en la segunda tabla, lo que es el deber al prójimo. ¿Por qué le enfatizó esto? Porque su problema interior, Jesús sabía que era con el prójimo. De hecho, cuando el joven que ha dicho que ha guardado todos los mandamientos desde su juventud, entonces le dice, pero siendo sincero, yo creo que me falta algo. ¿Qué más me falta, maestro? Y Jesús le dice, sí, una cosa te falta. Yendo allí al punto interno. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? ¿Obedeció? No obedeció. Y dice que se fue triste, pensando en las muchas riquezas, pensando en el gran sacrificio que le costaría servir a Cristo. No obedeció. La no obediencia a la indicación de Cristo hace que la historia del joven rico sea la única historia en la Biblia de alguien que luego de encontrarse con Cristo se fue peor que como llegó. El único. ¿Producto de qué? De que no siguió la indicación del Señor Jesús. Significa que cuando vas a Cristo, Cristo te da la vida eterna. Pero cuando Cristo te ofrece la vida eterna, te da las condiciones del reino. Por eso cuando Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro escondido que alguien encontró, esa persona para poseer ese tesoro hace un sacrificio. El tesoro él no tiene que comprarlo, pero tiene que comprar el campo donde está el tesoro. Si no compra el campo, si no vende todo lo que tiene para comprar el campo, nunca tendrá el tesoro. Y el tesoro representa el reino de los cielos. Hay un sacrificio. ¿Cuántos posiblemente los que me están escuchando y mirando en este momento no han tenido que sacrificar cosas para seguir al maestro? Y que escuchan el eco de las palabras de Pedro que le dice, maestro, nosotros que lo hemos sacrificado todo para seguirte, nosotros que hemos estado dispuestos a abandonar todo si es necesario para seguirte, ¿qué tendremos a cambio? O sea, ¿esto es así de gratis? ¿Hay alguna recompensa? Y Jesús le dice, sí, y grande. Aquí en esta vida, como producto de eso, tendrán 100 veces más que lo que han puesto en riesgo, que lo que han sacrificado por el reino, 100 veces más. Y al final, la vida eterna. Note cómo los frutos son enfatizados en lo que el ser humano tiene que hacer. Por eso Cristo, cuando invitó a alguien a ir a Él, cuando lo llamó, esperaba que le siguiera. No solo que, por ejemplo, Leví Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos, como dice la Biblia, cuando Jesús le dice, ven, sígueme, le dice, sí, Señor, te seguiré, Señor. Gracias por la salvación, gracias por el perdón. Reconozco que soy un pecador, gracias por la salvación. Y se queda allí sentado y sigue cobrando impuestos en la forma como lo hacía. Leví Mateo no lo estuviéramos ahora como el primero de los evangelios que fue escrito por él, porque se hubiera quedado allí. Pero él respondió, renunció a algo, dejó algo atrás. ¿Qué decir de Pedro y Andrés, su hermano, y los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo, ¿qué decir de ellos? Que abandonando el trabajo, abandonando lo que le iba a ser un impedimento para la causa, siguieron al maestro. Así que una vez salvo, siempre salvo, no cabe en la Biblia. No caben los conceptos que el Señor Jesús enseñó sobre el reino de los cielos. Ninguna de las enseñanzas de Cristo sobre el reino de los cielos encaja allí en lo que tiene que ver con una vez salvo, siempre salvo. Siempre nos habla de perseverar. Siempre nos habla de una parte que nos corresponde hacer para que eso que Cristo nos ofrece se mantenga en nuestras manos. Pero no solo vemos este caso en la Biblia, tenemos múltiples casos. La teoría de hecho de una vez salvo, siempre salvo suena bien. Y por eso gana tantos adeptos, sobre todo cuando esto se ha combinado con el Evangelio de la Prosperidad. Cuando la gente escucha que una vez salvo, siempre salvo, acepta el llamado. Dice, está bien, acepto, soy pecador, acepto la salvación. Y ya de ahí se desentiende. Posiblemente solo fue a la congregación el día que aceptó al Señor. Porque ya es salvo y siempre es salvo, independientemente de lo que haga. De hecho, debe evitar ponerse a hacer cosas buenas para que no vaya a confundir que está ganando la salvación, según le enseña esa creencia y esa doctrina. Así que incluso ahora esos grupos que enseñan la doctrina de una vez salvo, siempre salvo,
están enseñando abiertamente a la gente que podrían aceptar, escuche bien, ahora hablando nosotros en el panorama profético, le están enseñando a la gente que podrían aceptar la marca de la bestia, podrían aceptar lo que tiene que ver con eso, y no resultará en una experiencia de que se derrame la ira de Dios sobre ellos, porque ya ellos son salvos, eternamente salvos, que pueden aceptar todo eso sin ningún tipo de problema. Cuando la Biblia habla claramente de que si alguno acepta la marca, el nombre, el número, si acepta esto, va a recibir la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Una enseñanza tan clara en la Biblia, y ahora mismo están enseñando ellos al abocarnos nosotros a un contexto, a un panorama profético como el que estamos viviendo, y donde se han inquietado muchas personas de sus seguidores, y ellos le dicen, no se preocupe, usted puede aceptar todo eso sin ningún tipo de problema, ya ustedes son salvos, no importa lo que ocurra de aquí en adelante. Piensa por un momento, si esa fuera una doctrina bíblica, si fuera una doctrina bíblica, lo de una vez salvo, siempre salvo, se hubieran perdido Ananías y Zafira, se hubiera perdido Judas, después de aceptar al maestro y después de transitar con él durante 3 años y medio, de salir a predicar y echar fuera demonios, curar enfermos, predicar el evangelio y regresar donde Cristo, como dice allí en Lucas 10, 17 al 19, que regresaron diciéndole, Señor, pero mira qué maravilla es predicar en tu... Hasta los demonios se nos sujetan. Y Cristo le dijo, sí, pero no se gloríen de eso. Gloríense más bien de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y saben que el nombre de Judas fue inscrito allí en el libro de la vida, pero no permaneció inscrito en el libro de la vida. Vean, una vez salvo, no siempre salvo. No siempre salvo. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 13? Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo también en Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Filipenses 3, versículos 12 y 13, donde él dice, no que lo haya alcanzado ya, refiriéndose al ideal en la vida cristiana, a la vida eterna, a la perfección, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello para lo cual también fui tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice. Y eso lo estaba diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué subrayamos eso? Porque el apóstol Pablo llegó a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y él está diciendo, yo no lo he alcanzado. ¿Y cuándo pudo decir que había completado? Cuando ya escuchaba de alguna manera los pasos del verdugo que se acercaba a su celda en la cárcel mamertina para darle muerte. Allí él escribió diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora sí, ya el Espíritu Santo le había revelado, ya iba a morir, le había revelado. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este es un camino de perseverancia, es un camino de seguir hacia adelante. Por algo dice la Biblia, tanto en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22, que cuando alguien ha gustado este camino y ha gustado la salvación, pero retrocede y vuelve a enredarse en el mundo, dice que el último estado de él es peor que el primero. O sea, no solo vuelve al mundo, no solo vuelve a la condición de no salvo. La Biblia dice que su estado último es peor que el primero. Es peor que el primero. También lo enfatiza así el capítulo 6 de la carta a los Hebreos. El libro a los Hebreos dice claramente en el capítulo 6, del 1 al 4, que si alguien abandona la salvación después de haber disfrutado eso que el Señor le ha dado, ese regalo de la salvación, dice que ya cuando es a sabienda, cuando es un pecado de rebeldía, ya no queda más remisión por el pecado. No queda más. Y entonces la Biblia nos dice esto para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Este es un camino que no tiene un solo paso, tiene muchos pasos, los pasos de la salvación. Y no basta dar uno, dar dos, hay que darlo todos. Este es un camino que no se detiene cuando aceptamos a Cristo. Apenas inicia la carrera de la vida cristiana. Y por eso el apóstol Pablo, comparando la carrera de la vida cristiana,
con las carreras olímpicas que se llevaban a cabo en la antigua Grecia. Él dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, y desde el versículo 24, él dice lo siguiente. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? ¿Qué le está diciendo? Solo uno lleva el premio. ¿Quién lleva el premio? Aquel que llega hasta el final, o sea, aquel que no da un paso ni dos, sino que llega hasta el último. Y él dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Se está animando a perseverar en la vida cristiana, a crecer. Y él dice aún más, por eso yo hiero mi cuerpo y lo someto a servidumbre. O sea, yo me esfuerzo, hago todo lo que esté de mi parte, hago todo el sacrificio. Y él dice, ¿para qué? No sea que después de yo haberle predicado a otros, yo mismo vaya a ser eliminado. El apóstol Pablo está diciendo que él corría el riesgo, si se descuidaba, de ser eliminado, aunque él había salvado a tantas personas, había levantado tantas congregaciones, había animado a tantos creyentes en diferentes lugares. Y dice, no sea que yo habiéndole predicado a otro, que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vaya a ser eliminado. Y él entonces anima a que cada uno también se esfuerce de esa manera, no sea que después de haber iniciado este camino vaya a ser eliminado. Porque una vez salvo, no siempre salvo, es lo que nos enseña la Biblia claramente, por lo que podemos también escuchar. Así que, ¿qué se escucha normalmente desde los púlpitos de las congregaciones que creen y predican una vez salvo, siempre salvo? Se escuchan un sinnúmero de sermones enseñándole a la gente lo que no tienen que hacer para ser salvos. Ese tipo de sermones donde se le habla a la gente que no tienen que obedecer para ser salvo. Y usted no tiene que obedecer. Entonces, púlpitos desde donde se le está diciendo a la persona, no obedezca, que es que usted no tiene que obedecer. Y cuando la persona intenta, dice, pero yo encontré esto en la Biblia y creo que es mi deber cristiano. No, es que usted no tiene que hacer nada para salvarse. O sea, ¿cómo van anulando la posibilidad de que la persona dé los frutos y de que aprenda por la palabra lo que tiene que hacer? El apóstol Pablo dijo, con relación a la Biblia, que toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. ¿Pero para corregir a quién? Si no hay que corregir nada, si una vez salvo, siempre salvo. Mire cómo termina diciendo el apóstol Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente equipado, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué lo prepara? Para hacer buenas obras. No porque las obras le van a salvar, sino porque una vez salvo es parte de los frutos. Dice el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, que no es por obra la salvación para que nadie se gloríe, pero entonces explica, porque todas esas obras que ahora hacemos, dice, fueron preparadas de antemano para que andemos en ella todo lo que hemos aceptado la salvación. Debemos andar en buenas obras. Esas son las obras que le dicen a los demás que nuestra vida, en la operación del Espíritu, no es en vano, que la obra de Cristo no es en vano. Y Jesús dice que esa es la luz que alumbra a los que están en el mundo, que la luz son nuestras buenas obras. Mire cómo lo dice allí el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5, en el versículo 16, dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y cuando la vean, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras tienen que ser vistas de los demás. ¿Y qué van a hacer ellos? No decir, mira qué buena es esa persona. No, decir, mira el poder de Cristo. Mira cómo esa vida fue transformada. Esa era una persona desobediente. Míralo cómo está obedeciendo ahora. Era una persona que ¿quién podía soportarlo? Mira el cambio que ha dado. Y todo eso porque la persona cada día ha puesto de su parte de ponerse en las manos del Señor, en aquel que le ha dicho que en Él tiene vida eterna. Así que, ¿qué es lo que entonces plantea esta idea en la mente de sus seguidores? Realmente lo que ha provocado, en sentido general, es una paranoia acerca de tratar de ganarse el cielo. Y es un miedo de hacer algo bueno para no creerse que eso le está ganando el cielo, porque ya lo tiene ganado una vez para siempre. Así que es una paranoia, es un miedo
inconsciente que le van sembrando a la persona de que no debe hacer absolutamente nada bueno, de que no debe obedecer para que esto no se confunda con su salvación. Y esto de manera entonces interesante plantea un dilema para la persona que quiere vivir una vida cristiana como lo indica la Biblia. ¿Qué Jesús le dijo a Nicodemo cuando se encontró con él? ¿Recuerda lo que le dijo? Jesús le dijo, si quieres entrar en la vida, acéptame y una vez salvo, siempre salvo. ¿Le dijo eso? No. Le dijo, si quieres ver el reino de los cielos, escucha atentamente porque hay algo que tú tienes que hacer. Si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. ¿Hay algo que tienes que hacer? Claro, el nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y por qué nacer de nuevo? Porque el primer nacimiento es separado de Dios, porque el primer nacimiento no ha dado los frutos del Espíritu, ha dado frutos de la carne. Al nacer del Espíritu vas a dar los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? El apóstol Pablo los plantea. El apóstol Pablo habla tanto de los frutos del Espíritu como de los frutos de la carne. Y dice, no sigan los frutos de la carne. O sea, tú puedes tomar de manera consciente la elección y la decisión de seguir cuáles frutos tú quieres tener, cuáles frutos quieres dar. El Señor Jesús habló claramente cuando dijo que el que persevere hasta el fin, ese es el que será salvo. Y con relación a esto de perseverar, de lo que tenemos que hacer cada día en este camino de la salvación, tenemos mucho que aprender en la palabra. Aprender de la historia del Israel antiguo, aprender de los que salieron de Egipto, que no lograron entrar en Canaán. ¿Por qué? Si una vez el Señor los sacó de Egipto, debían ser eternamente salvos. No, fueron salvos, fueron sacados de la esclavitud, fueron liberados por el Señor. El Señor los liberó gratuitamente porque así es la salvación. Pero una vez los rescató y los liberó, le dijo, ustedes vieron lo que yo hice, cómo los defendí, cómo los libré de la mano de los egipcios, cómo los he sacado, cómo lo traje aquí como sobre alas de águila. Ya están libres y no les exige para eso nada. Son libres, son salvos gratuitamente. Ahora, si ustedes quieren ser mi pueblo, hay una condición, entonces deben seguir mis mandamientos. Y si los obedecen, así lo dice en el capítulo 19 del Éxodo, entonces serán mi especial tesoro. El Señor les planteó claramente, los rescató gratuitamente, les dio la salvación, ahora estaba en sus manos si ellos querían conservarse en el pueblo de Dios, en las manos de Cristo, si querían seguir siendo salvos. Porque Dios no le impone la salvación a nadie, ni ha hecho de la salvación algo que es irreversible. Dios no ata la voluntad de la persona. ¿Sabe qué? Todavía estando en el cielo, nosotros no estamos obligados a ser eternamente salvos. Todavía estando allá. Y sabemos que el Señor, con el plan de salvación, con la muerte de Cristo, ha inmunizado el universo. La Biblia nos dice esto. ¿Para qué? Para que el mal no se levante dos veces. ¿Y por qué tuvo que hacer eso? Porque aún en el cielo, aún rescatado de este mundo de pecado, aún con un cuerpo nuevo, tenemos la elección. Somos todavía criaturas con libre albedrío, como lo tenía Lucifer antes de pecar. Libertad para elegir en un universo perfecto donde nadie lo tentó y él decidió caer, él decidió pecar, apartarse de Dios. Entonces Dios, para que una vez el ser humano sea llevado al cielo, cuando ya no solo estemos justificados por la sangre de Cristo como lo estamos ahora, no solo hayamos sido santificados como lo estamos siendo, y es un proceso de toda la vida la santificación, no solo hayamos sido glorificados como cuando Cristo venga y transforme nuestro cuerpo, para que ya no tenga tendencia hacia el mal, porque originalmente Lucifer no tenía tendencia hacia el mal, pero tenía libertad para elegir. Así que el Señor murió en la cruz no solo para justificarnos, santificarnos y un día glorificarnos cuando venga, sino para en el universo entero crear un sistema de inmunidad universal de que el mal no se levante otra vez, de que no exista la posibilidad de que surja otro Lucifer, pero donde el universo entero estará poblado por criaturas con libertad para elegir. Pero lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Y ser salvos por el Señor, y habiendo sido transformados ya de nuestra naturaleza carnal, que batalla contra la salvación constantemente. Aquí en la vida cristiana tenemos tres enemigos: el diablo,
el mundo y nosotros mismos. Y el peor de los tres enemigos no es el diablo, no es el mundo, somos nosotros mismos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y por eso hablamos, por ejemplo, acerca de esta doctrina perniciosa de una vez salvo, siempre salvo. Porque la Biblia nos manda a cuidarnos de nosotros y también de la doctrina. Preservar y cuidar esto. Así que nosotros podemos tomar la decisión, aunque Cristo nos ha salvado, de perdernos. Nosotros, porque somos nuestro principal enemigo y porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia está repleta de ejemplos de personas que gustaron la salvación, de personas que disfrutaron estar en el camino de Cristo y que su final fue un final trágico, un final de perdición. Por eso el Señor hará un juicio. Por eso el Señor nos dice en Apocalipsis que aquel que persevere y guarde sus obras hasta el fin, el que venza, él dice, el que venza, su nombre no será borrado del libro de la vida. El que venza. Ahora, el que no venza, el que se detenga a la mitad del camino y se encuentre que la lucha es muy grande, que es demasiado soportar las tentaciones del mundo, del diablo, que crea que eso es demasiado y se rinda, ese no recibirá entonces la corona de la vida y su nombre será borrado. Es por eso que en la Biblia la perseverancia, la fidelidad, el vencer es tan importante. La carrera de la vida cristiana, porque una vez salvo no siempre es salvo. Una vez se inscribió el nombre en el libro de la vida puede borrarse. Y por eso la Biblia nos anima a seguir hacia adelante y a seguir marchando en el nombre de Cristo Jesús, puestos los ojos en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y vea un detalle más. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, el Señor Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Pero ¿de qué obras podrá recompensar a aquellos que creyeron que una vez salvo, siempre salvo y se olvidaron del deber cristiano? Y se olvidaron de dar frutos. ¿Qué obras? Absolutamente ninguna. De hecho, cuando intentaban hacer una, le decían desde esos púlpitos, no hagas eso, puedes confundir tu salvación, no tienes que obedecer, no tienes que hacer nada. Piense por un momento, la Biblia nos anima a perseverar y guardar las obras hasta el fin. Y la Biblia nos dice que definitivamente aquellos que perseveran, aquellos que ponen mano a la obra, entonces podrán definitivamente dar los frutos que glorifican el nombre del Señor. El hecho de que la salvación sea gratuita no significa que una vez entregada a la persona será para siempre. Es un regalo que tú tienes la oportunidad de conservarlo o de perderlo en el camino. Y por eso la Biblia nos anima a perseverar, a seguir hacia adelante, a crecer en la gracia, se nos anima a procurar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad que es esa que justamente se logra en nuestra vida por el cultivo de las virtudes cristianas, por el cultivo de las obras que hacemos en Cristo. Podemos crecer en santidad, pero todo lo que hacemos en Él. Así que una vez salvo, siempre salvo, es una de esas herejías que suenan tan dulce al oído, son parte de aquellas doctrinas que el apóstol Pablo anticipó, que en los postreros días se amontonarían maestros conforme a sus concupiscencias y apartarían de la verdad a muchos, apartarían el oído de la verdad y la guiarían por la fábula. Una vez salvo, siempre salvo es una fábula. No es una doctrina bíblica. La Biblia sí nos dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna y nos anima a seguir hacia adelante para conservar esa vida eterna, para no perder el camino, para no desviarnos, porque definitivamente existe el riesgo, aún mientras estamos con vida, existe el riesgo de que nosotros nos desviemos del camino, no por un pecado. Tenemos que prestar atención a esto, no porque haya fallado una vez, porque haya caído en un pecado, no por eso. Porque la misma Biblia nos dice, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Nota que no dice, no importa que el justo peque. No. Que cuando cae, tiene que levantarse. Eso es lo que está diciendo. Si alguno hubiere pecado, no se preocupe, que una vez salvo, siempre salvo. No dice así. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y qué hay que hacer? Buscar al abogado, confiarle en nuestro caso y creer entonces en que Él defiende nuestro caso en el tribunal celestial porque Él es nuestro abogado.
Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero no una vez salvo, siempre salvo. Corremos riesgos en esta vida, riesgos de los que la Biblia nos dice que nos cuidemos, tentaciones de las que el mismo Señor Jesús nos enseñó a orar en la oración modelo, diciendo: Señor, líbranos de caer en tentación, no nos deje caer en tentación. ¿Para qué pedirle al Señor eso? Si fuéramos una vez salvos, siempre salvos, no habría razón de ello, porque no importa la tentación, la cantidad de tentaciones en la que se caiga, si una vez salvo se fuera eternamente salvo. La salvación es un don gratuito. Dios nos lo entrega en nuestras manos y está en nosotros conservarla allí en Cristo y no perderla, no perder la salvación que nos ha sido otorgada, no perder la oportunidad. La Biblia dice: no permitas que nadie arrebate tu corona, mi amigo y hermano. No permitas que nadie arrebate tu corona por quedarte a un lado del camino, por distraerte, por dejar de hacer tu deber en la vida cristiana. No dejes que nadie arrebate tu corona. Sigue hacia adelante, porque solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sé fiel hasta la muerte, nos dice la Biblia, y yo te daré la corona de la vida eterna. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Le animamos a unirse en este momento a nuestra oración e invocar al Señor de manera especial. Oremos. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre para siempre. Rogamos, Señor, que pronto venga tu reino, y rogamos que tu voluntad se siga realizando aquí en la tierra como ocurre siempre en el cielo. Pedimos, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Por la sangre de Cristo nos presentamos ante ti con este listado que hemos leído, Señor. Y tú conoces cada nombre, cada persona, cada situación particular, aquellos que están intercediendo en favor de otros. También te rogamos por cada situación particular que les roba la tranquilidad, les roba el sueño, les roba la paz a tantas familias. Reprende al enemigo de su lado, Señor. Abre puertas delante de ellos. Pero, Señor, recuerda a cada uno la clave, y es la de buscar primero el reino de Dios, para que todas las demás cosas vengan por añadidura. Oramos por aquellos que serán intervenidos quirúrgicamente, aquellos que tienen situaciones que están también en intensivo, en cuidados intensivos. Asístele, Señor, como gran médico en esa situación de urgencia, que de acuerdo a tu voluntad sea revertida su condición y puedan testificar que el poder de Cristo le ha dado sanidad total. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te siga bendiciendo.